Está ya con nosotros el congresista Carlos Tubino para hablar sobre lo que fue la presentación de la ministra Salas en el Congreso, pero por supuesto vamos a también aprovechar que es un tema que además lo conoce muy bien y es la manera en que se está llevando adelante la lucha contra el narcoterrorismo. A propósito de esta lamentable muerte de miembros del ejército en la región San Martín. ¿Cómo está, congresista? Muchas gracias. Sí, muy buenos días, Armando, y bueno, muy buenos días, amigos televidentes. A ustedes, los fujimoristas, pues nos los está acusando de querer, digamos, llevarse de encuentro a la ministra Salas, que están ustedes y los apristas, que se han juntado ahí para boicotear a la ministra y que seguramente van a presentar una moción de censura contra ella. Mira, ¿van a llegar a eso o todavía no lo han decidido o lo descartan? No, todavía no se ha terminado de analizar en profundidad todo el tema y llegar a la decisión final, pero lo que sí es cierto es que a nosotros no nos parece correcto que se deje de lado la ley de la carrera pública magisterial, donde solamente se le ha podido cambiar los 5 artículos que eran necesarios cambiarlo nada más, y tratar de hacer figuritismo pues, con todo este tema y hacer una nueva ley. Realmente no le vemos eso. Si había algo que enmendar, como parece que sí, entonces habría que hacerlo simplemente enmendando la ley. No hacer una nueva ley para ponerle su sello, que es la ley del desarrollo docente. ¿No? Cuando la ministra dice, el problema es que teníamos 2 sistemas que nunca se iban a unificar, o si se iban a unificar iban a ser en muchísimos años, y entonces era necesario dar una nueva ley. Mira, lo que han hecho es prácticamente ceder bajo la mesa a las presiones que tienen del SUTEP. Yo, por ejemplo, cuando me tocó ayer expresarme, yo me he manifestado 2 temas de preocupación. Mientras nuestros soldados mueren en el BRAE y luchamos contra el terrorismo se infiltra en el Magisterio Nacional. Y entonces, ahí necesita mano firme. Pero la ministra ha sido clara en decir que no van a aceptar maestros en los condenados, terroristas en las aulas, ¿no? Sí, pero actúan como tontos útiles. Y te lo digo, ¿en qué sentido? ¿Les parece correcto enviar a 500 jóvenes peruanos a estudiar a Cuba? A mí no me parece que está bien. ¿Por qué? Porque de todas maneras lo van a ideologizar. Esos muchachos no van a ir a estudiar a Cuba y que no les metan en la cabeza un panorama político y una forma de proceder políticamente que ha sido un fracaso. Pero de todas maneras se lo van a meter en la cabeza. Entonces, ¿eso es conveniente para las nuevas generaciones en el Perú? Yo creo que no. Entonces, ahora, la ley que ha planteado la ministra establece algo que digamos, si no aprobamos la ley no tendríamos, y es que los maestros que están en la ley de profesorado no se van a capacitar y no los van a evaluar y podrán seguir en las aulas por muchísimos años, hasta jubilarse. La ley cambia eso, rompe eso, pero no les deja, digamos, a su voluntad, sino que simplemente los pasa. Eso lo podía hacer pues cambiando los artículos correspondientes de la ley, pero parece que ella hubiera cedido. Entonces, en una forma, cedo ante el SUTEP y entonces hago una nueva ley. Pero sí, y eso al final son signos de debilidad que envalentonan pues, a todos estos radicales que están... ¿Qué tendría que hacer o haber hecho la ministra para que ustedes tengan la seguridad de que ella no los está de alguna manera favoreciendo? Cambiar el articulado de la ley actual magisterial, de la carrera pública magisterial, en los artículos que eran necesarios para incorporar a todos los profesores dentro de la ley. ¿Nada más? Para mí eso no había más que... Uno compara la ley, es igualita, solamente en 5 artículos es diferente. Entonces, en el de los condenados por terrorismo... Es otro de los temas que había que colocar, claro, 5 artículos. Bueno, es necesario, o sea, porque claro, ya lo ha dicho. Sí, claro, yo no digo que no, pero no era necesario cambiar toda la ley. Entonces, eso es las cosas que nosotros vemos. Y por otro lado, vemos también que falta, pues, poner un poco más de mano firme ante estos hechos que se vienen suscitando. Si nosotros miramos para atrás, en un año nada más, se ha potenciado la participación del Movadef al interior del Magisterio Nacional. Y entonces, ¿eso por qué es?
porque tenemos tontos útiles alrededor de la ministra. Yo le dije ayer a la ministra, usted tiene muy buenas intenciones, pero el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. La ministra está rodeada de gente que no gente blanda, no se da cuenta. Gente que son izquierdosos y que al final, sin darse cuenta, terminan facilitándoles el camino y el accionar de estos grupos más radicales, que no están ellos de acuerdo. Pero que al final se lo pone como si ser de izquierda significara ser necesariamente blando frente al terrorismo. No es de izquierda, pero a que me refiero que esos izquierdosos al final le facilitan el camino, porque ceden, porque le facilitan algo, hay que cambiar tal cosa y lo cambian, y entonces al final van cediendo posiciones y no adoptan una posición firme de no dejarles ningún espacio. Sin darte cuenta, terminas dándoles espacios a los grupos más radicales. Yo lo digo que lo hacen involuntariamente, pero al final, ¿por qué? Porque tienes que hoy día tener un brazo firme, así como hoy día las Fuerzas Armadas y la policía luchan en el BRAE, pues necesitamos brazo firme en el magisterio, donde se está infiltrando lo más peligroso de la política peruana, el senderismo. Si para usted no hay razones técnicas para presentar una nueva ley, ¿por qué la presenta el gobierno? ¿Cuál es, según su punto de vista, la razón última? Figuretismo, así como decimos, sí, vamos a eliminar el PRONA y le cambio el nombre y pongo otro nombre. Entonces sí, nosotros hemos implementado tal cosa, nosotros hemos hecho tal cosa, son temas políticos, pero que al final, en la praxis, en lo pragmático, no hay ningún avance. Bueno, hablemos del otro tema, congresista. Este tremendo tema preocupante, ¿no? Hay quienes dicen, ¿cómo van a enviar chicos del servicio militar voluntario a combatir esas zonas? ¿Es necesariamente un error? No, porque las guerras las hacen los jóvenes en todos los países. Y el Perú tiene un conflicto en esa zona. Ya. Lo que sí está mal es que no nos preocupemos, como no lo hace el gobierno, de preparar al personal adecuadamente antes de ir a la zona. Claro, pero antes de eso, pero en una guerra tan larga como la nuestra, tendríamos que tener ya gente de pronto, y eso es lo que se dice, que sea, vamos, entre comillas, profesionales, que Sí, tengan claro que muchos sí. más años que el tiempo que compromete el servicio militar. Por supuesto. Por ejemplo, ¿qué ha hecho nuestro gran ministro de Economía? Cerrarle el paso a la creación o a la potenciación del soldado profesional dentro del ejército. Que todo esto fue una ley aprobada que está desfinanciada. Entonces, eso, por ejemplo, minimiza la cantidad de gente de servicio militar que tienes que emplear. Pero por otro lado, lo que está pésimo, y vamos a seguir enterrando más jóvenes peruanos hasta que decidamos que la instrucción y el entrenamiento para todo el personal que llega al BRAE tiene que estar centralizado en un solo lugar. Ahí debemos poner los mejores instructores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que todo el personal, sea de servicio militar o el general, todos pasen por esa escuela, como lo han hecho todos los países que han tenido este tipo de conflictos. Y ahora que mandamos de todas partes del país. No, claro, uno recluta a la gente y todos van a esta escuela. Entonces, No, pero eso aquí pasa que se estamos mandando directamente de no, otras claro, zonas. acá es un sistema random, irresponsable, y random quiere decir al azar. Ajá. Entonces, donde cada quien prepara a su gente como mejor le parece y no hay nada de lecciones aprendidas. Entonces, esta última emboscada es caminando en las trochas. Mi generación y el que habla, yo tuve la suerte de graduarme como infante de marina, seguir cursos en los Estados Unidos con los Marines, y eran cuando estábamos en la época de Vietnam. Tú te metías en el entrenamiento a una trocha y te regresaban a tu país los americanos. Era una falta gravísima, pero acá todos nuestros muertos son caminando en las trochas. Y las trochas son caminos predecibles, porque... ¿Y ellos van por la trocha por un error o porque la estrategia... Porque es una gran tentación, porque a la hora que yo estoy en un terreno difícil y no tengo la preparación y el entrenamiento adecuado y veo una trocha, me voy por la trocha, pero ahí en la trocha es un camino al infierno, un camino a la muerte. Y eso sabemos muy bien desde la década de los 70, de la época de Vietnam, que no se debe hacer. Y acá lo hacemos continuamente, porque nadie instruye correctamente. El presidente en algún momento dijo, me parece que fue en la campaña, que cuando él llegara al gobierno iban a rodar cabezas por cada vez que muriera un miembro del ejército. ¿El presidente tendría que cumplir su palabra o fue un exceso? Mira, lo primero que tiene eso, que hacer el presidente es tomar decisiones que le corresponden a él. Ejemplo, es totalmente ilógico
que le regalemos al terrorismo la posibilidad de seguir beneficiándose del narcotráfico y no luchemos frontalmente contra el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas están con los brazos cruzados frente al narcotráfico en la zona, me parece ilógico, ¿no? Entonces, y él, por otro lado, en estos temas, tiene que decidir que tenemos que hacer una escuela centralizada con los mejores instructores de las Fuerzas Armadas y no seguir en este plan de dejar que mueran nuestros jóvenes y en una forma que se puede evitar. Solamente con una buena instrucción y un buen entrenamiento y un buen equipamiento se acabó el problema. Muchas gracias, congresista, por estar con nosotros. Congresista Carlos Tubino con nosotros. Bueno, y rápidamente vamos...